El tema, bueno, es soluciones de Comprolec para redes de distribución de media tensión. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver un poco ahí de transformadores, desde lo que es la parte de generación hasta lo que es la selección, la parte de los cables para media tensión, de acuerdo a sus diferentes características que podemos tener eh, pues al momento de la instalación, ¿no? En el lugar de la instalación. Siguiente. Bueno, tenemos un sistema de distribución eléctrica. Aquí, bueno, la intención es mostrar desde dónde tenemos participación como parte de Viacom y Prolec, que es pues desde la generación, ¿no? En la generación, en lo que es, pues ya sea parques fotovoltaicos, eólicos, hidroeléctricas, todo este, incluso en México hasta una núcleo eléctrica, ¿no? En donde pues como Viacom estamos ofreciendo, tenemos una gama de productos que se pueden aplicar a este tipo de lugares, generando energía eléctrica desde 6 o 13 kV, que es lo convencional, llevándolo a transformadores, elevadores de tensión, en donde, bueno, eh, podemos subir los niveles de tensión a 230 kV, 400 kV, que es lo que se maneja aquí en México, eh, cumpliendo ahí también con una gama de productos, ya sea desde 230 kV en la parte de subterráneos o hasta 400 kV, ofreciendo pues cables aéreos, ¿no? En el ejemplo se viene una CCR, últimamente pues también estamos ahí trabajando con un nuevo producto que es el ACCC, en donde, bueno, se tienen estas opciones para los proyectos que son para transmisión de energía eléctrica a grandes distancias y en niveles de tensión, bueno, de alta tensión o extra alta tensión. Continuando aquí con el diagrama, se tienen autotransformadores, ya sea para reducir los niveles de tensión, mantenerlos o poder controlar estas variaciones que se pueden tener en las líneas, pues llegando a niveles de tensión todavía altos, como puede ser de 115 kV, 138, 85, en donde pues tenemos ya eh, clientes de Comisión Federal de Electricidad, en donde pues, normalmente armadoras, ¿no? Donde ya tienen sus subestaciones primarias, en donde reciben la energía eléctrica a 115 o 138, como les comentaba, y ellos hacen una distribución interna de esta energía. Continuando, bueno, tenemos los transformadores ya de mediana potencia, en donde van a transformar nuestros niveles de tensión a pues voltajes de distribución, lo que conocemos o lo que tenemos más a la mano en las calles, en industrias más cercanas, comercios, en donde pues, los niveles son de 13.8, de 23 o de 34.5 kV. Aquí en esta parte ya es muy utilizado desde antes los cables de manera aérea y también se tienen ya de manera subterránea en muchas ocasiones pues para darle estética al lugar o por cuestiones de manejo de las alturas, se prefiere utilizar este tipo de conductores. Aquí continuando en el diagramita, bueno, tenemos transformadores ya de pequeña potencia dentro de las industrias, transformadores pedestales que pueden estar instalados, como en el ejemplo, en hospitales, en edificios de oficinas, habitacionales, en fraccionamientos, todo este tipo de lugares donde ya se utiliza este tipo de transformadores y son un poquito más estéticos, ¿no? En la parte aérea, pues todavía como se sigue utilizando en otras partes, muchas veces en zonas urbanas o en partes rurales, transformadores tipo poste, como son los trifásicos o los monofásicos. Estos ya para convertir los niveles de tensión a niveles o a voltajes ya de utilización en los productos que tenemos pues, en casa o, o más manejables, ¿no? Como son los 440, 220 o 127. En esta parte, bueno, pues también se puede tener de manera aérea
o de manera subterránea o ya en el interior de, pues, de las instalaciones. Ya en lo que es baja tensión, pues se tiene una gran gama de productos, ¿no? Que se pueden seleccionar ahí. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, retomando un poquito desde lo que es el diagrama que acabamos de ver, en Prolec, pues contamos con este tipo de transformadores que están enfocados a lo que es las energías renovables. Este tipo de transformadores son un poco especiales, son un poco más especiales que un transformador tipo pedestal convencional. Estos, como lo vemos, pueden llegar hasta rangos de 5 MVA en cuanto a la capacidad. Se pueden tener, pues devanados secundarios dobles o sencillos. Este tipo de transformadores cuentan con un núcleo diferente, que es un núcleo de material amorfo, el cual nos da una eficiencia mayor, que es pues muy buscado en este tipo de generaciones, ¿no? Lo que menos se quiere en esta parte son las pérdidas, ya que pues vas a llevar tu energía a transmitirla pues a grandes distancias, entonces hay que cuidar mucho la eficiencia en esta parte. Siguiente, por favor. En este tipo de proyectos, ya sea fotovoltaicos o eólicos, muchas de las ocasiones nos piden cables de media tensión con alguna especificación internacional. En Viacom tenemos este tipo de productos, lo van a ubicar en este ejemplo como el tipo RHZ1 o L, los cuales son cables de media tensión con características un poco distintas, cumpliendo con las normas internacionales, en donde, bueno, tenemos productos como en el ejemplo, pues cables de media tensión que están enfocados para áreas donde hay zonas húmedas, se enfoca en la eficiencia de la energía, y bueno, así como las cintas bloqueadoras y la cubierta están enfocadas pues, en las áreas mojadas y a estar cuidando la seguridad de nuestro producto. Siguiente, por favor. Como parte de Prolec, pues tenemos este tipo de transformadores de potencia, en los cuales pues, sí se manejan pues, hasta 500 MVA para la transmisión de la energía. Este tipo de transformadores pues, normalmente se llevan a cabo con comisión. Para la especificación de estos transformadores, pues, se necesita la información desde la generación, la energía que vas a transmitir, todas las especificaciones de pasos de control, todo lo que se necesita. Y bueno, este transformadores, como les menciono, básicamente son hechos a la medida, ¿no? Se mandan directo con ingeniería de Prolec para que hagan sus análisis y sus diseños. Siguiente, por favor. Bien, como les comentaba, para la transmisión de la energía eléctrica en grandes distancias se utilizan cables especializados como son el cable de aluminio desnudo, ACCR. Este tipo de cables tienen un alma de acero y en su alrededor tienen alambres de aluminio. ¿Esto en qué nos va a beneficiar? Bueno, en que teniendo un alma de acero soporta mayores esfuerzos mecánicos. Esto quiere decir que la tensión la puede soportar y pueden tenerse distancias grandes en cuanto a las estructuras, las torres en donde se tiene instalado, y el aluminio alrededor es el que nos ayuda con la conducción de la corriente. Este tipo de cable es muy utilizado aquí en México. Como les comentaba, Viacom está trabajando en otro producto, intentando dar una mayor eficiencia en la transmisión de la energía eléctrica y sobre todo en la repotenciación de las líneas ya existentes.
el cable con el que se está trabajando para su desarrollo e implementación es una triple C. En este caso el ACCR, que es el que comúnmente se utiliza. Siguiente, por favor. Otro de los equipos que se tienen como parte de PROLEC son los autotransformadores. Este tipo de equipos nos van a ayudar a controlar los niveles de tensión que se van distribuyendo en las líneas de alta tensión. Estos transformadores, bueno, aquí como lo menciona, se utilizan para bajar o elevar los diferentes voltajes a través de los sistemas de interconexión para cuidar pues, los niveles que se están suministrando. Siguiente, por favor. Otro de los transformadores son los transformadores de potencia, distribución, los que son de mediana potencia, pequeña potencia. Estos transformadores, bueno, ya son con una capacidad menor, en donde pues ya su transformación de tensión es a niveles más bajos, en donde se utilizan ya para las industrias o algunos comercios grandes también. Este tipo de transformadores cuentan con diferentes accesorios que nos van a ayudar para el control o, bueno, sí, para el control de la energía, como pueden ser indicadores de temperatura, desde los devanados, indicadores de temperatura del aceite, niveles de presión, relevadores. Todo esto puede tener sus contactos, ya sea para tener algunas alarmas sonoras, algunas alarmas de manera visual también. Y bueno, estos transformadores pues, se utilizan para este tipo de industria, ¿no? En donde se quiere tener unos niveles de tensión un poco eh, mayores a lo que utilizamos en casa, ¿no? Siguiente, por favor. Transformadores de mediana potencia. Estos transformadores, bueno, se diseñan desde lo que es 5 MVA hasta 12 MVA con un enfriamiento ONAN. Estos pueden tener diferentes pasos para tener alguna capacidad extendida. Y bueno, estos transformadores se tienen para unos niveles de tensión de 46 o 69 kV en el lado de alta tensión. Y bueno, en el lado de baja se pueden tener desde 4160 hasta 23.000 voltios. Siguiente, por favor. Bien. Los cables de aluminio desnudo AC, a diferencia del anterior que veíamos, este es totalmente de aluminio. Este es utilizado pues ya en las zonas urbanas o en lugares con distancias interpostales más cortas. Soporta un menor esfuerzo de tensión en, en- en su estructura. Pues está enfocado pues en áreas más pequeñas, ¿no? No de grandes distancias para su distribución. Y bueno, lo que se logra con es pues un conductor de aluminio completamente, ¿no? Como lo mencionábamos en la parte de la transmisión. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para entrar a la parte de los transformadores, pues, tipo pedestal, tipo poste, o tipo subestación, requerimos de algunos datos técnicos para para su identificación o su selección o su especificación, como es el tipo de transformador, ya sea tipo subestación, pedestal, poste o algún otro, la capacidad que vamos a requerir, bueno, puede ser en kVA o MVA, como viene en el ejemplo. Dice base y extendida. ¿Esto qué quiere decir? Base es la capacidad nominal que vamos a tener del transformador.
Y la capacidad extendida es en el caso de que nuestro transformador cuente con pasos de enfriamiento. Va a haber equipos que conforme a norma van a poder contar con un paso de enfriamiento o hasta con dos pasos. Las tensiones nominales, tanto como en el lado de alta tensión y en el lado de baja tensión o primario y secundario, las conexiones que se van a requerir de acuerdo al sistema, ya sea estrella estrella, delta estrella o delta delta, cualquiera de estos. La sobreelevación de temperatura que vamos a requerir que nuestro transformador soporte. Esto va a ir de acuerdo al lugar en donde se tenga instalado nuestro transformador. Esta sobrelevación de temperatura debe de indicarse, ya que por cuestiones del diseño del transformador cuenta con algunas características distintas para poder trabajar a unas temperaturas diferentes. La impedancia, bueno, en el caso de ser impedancia estándar, que se cumpla con la norma, en este caso de diseño, dependiendo del tipo de transformador que se tenga, o si se tiene una impedancia o se solicita una impedancia garantizada. Esto normalmente se utiliza cuando se reemplaza un transformador eh, o cuando se quiere tener una coordinación con más transformadores que se tienen en el área, ¿no? En el proyecto que se va a instalar. Y bueno, muchas veces porque los transformadores tienen que operar con unas mismas protecciones, entonces se solicita una impedancia garantizada. La temperatura ambiente que tenemos en el lugar de instalación no es lo mismo que tengamos un transformador instalado en Sonora, donde la temperatura pues, es más alta, a no sé, un transformador que tengamos en el estado de Chiapas, ¿no? Ya las condiciones son muy diferentes. Las tolerancias que requerimos, aquí es donde se especifica si es un transformador norma J o un transformador norma K. La norma J cumple con las especificaciones de las normas mexicanas y cuando se especifica con norma K, está hablando que este transformador cumple con las especificaciones que solicita Comisión Federal de Electricidad. Eh, en el caso también de tener algún ambiente corrosivo, pues se solicita que se especifique, ya sea en el ambiente en donde se va a instalar, que haya gases, que haya humedad, que haya polvo, ya sea, incluso puede haber polvos o líquidos explosivos. Toda esta parte se solicita que se indique alguna característica especial que se necesite, eh, ya sea para controlar los niveles de ruido del transformador, algunas vibraciones que se tengan en el lugar, o cualquier otra característica que se quiera que quiera que cumpla el transformador. Siguiente, por favor. Muy bien, formas de clasificar a nuestro transformador. Primeramente, bueno, lo vamos a seleccionar con el número de fases, ya sea trifásico o monofásico. En el caso del transformador tipo poste, puede ser monofásico con un borne o una boquilla en el lado de alta o con dos boquillas en el lado de alta. Eso también es importante especificarlo. El tipo de núcleo, este normalmente no lo selecciona el cliente final. Esto ya va de acuerdo a norma o al diseño que ya se tiene, de acuerdo al tipo de transformador que se va a tener. Y el medio principal de enfriamiento. Se puede tener aceite mineral o algún otro fluido sintético, como es la parte de pues, biodegradable, ¿no? O algún otro tipo de enfriamiento que se requiera, de líquido aislante y de enfriamiento. Siguiente, por favor. Muy bien. Con respecto al transformador y la carga, ¿qué pasa si la carga de nuestro transformador
es mayor a lo que nuestro transformador puede pues, soportar o suministrar. Bueno, en primera, vamos a tener que nuestro transformador va a tener un sobrecalentamiento. Puedes ahí presionar si quieres en la presentación. Bueno, vamos a tener un calentamiento en nuestro transformador. Con este calentamiento, bueno, se va a tener una degradación en los aislamientos de nuestro transformador. Esto porque pues, los aislamientos ya están adecuados para trabajar a una temperatura. En el caso de la sobrecarga y el calentamiento, se empiezan a dañar los aislamientos y empiezan a tener alguna degradación. Esto pues, nos lleva a tener puntos calientes en nuestros devanados, lo cual pues, afecta completamente al transformador y va a reducir su tiempo de vida. El tiempo de vida estimado que se tiene de un transformador es de 20 años. En caso de que se tengan cargas mayores, la falla o la degradación de los aislamientos o del aceite, pues se puede reducir bastante, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y qué pasa si la carga de nuestro transformador es menor? Bueno, hay veces que en las industrias se considera una carga a futuro. Es por eso que pues, requieren un transformador con una carga, digo, con una capacidad mayor o con un transformador que cuenta con preparaciones para poder extenderle su capacidad, ya sea con algunos pasos, a veces con algunos radiadores desmontables, en donde pues se va haciendo esta selección del transformador de acuerdo a lo que la industria o el proyecto lo requiera. Y bueno, sí es mayor inversión, hay un gasto mayor, por supuesto, pero bueno, cuando la carga es menor, también se estima que la falla del transformador va a ser en un tiempo mayor a 20 años. Siguiente, por favor. Bueno, la altura. ¿En qué nos va a afectar la altura de nuestro transformador? Es muy diferente cuando tenemos un transformador instalado, bueno, aquí en el ejemplo, en la ciudad de Monterrey, donde pues, tenemos una altura promedio de 540 metros sobre el nivel del mar y podemos tener un transformador capacitado para trabajar a una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar, pero cuando tenemos un transformador instalado a una altura mayor, en este caso tenemos un 2240 metros sobre el nivel del mar en la Ciudad de México. A esa altura la densidad del aire no es la misma. Entonces nuestro transformador no va a tener la misma capacidad de enfriamiento que si la tuviera a una altura menor. Eh, ya los transformadores hay que seleccionar la altura a la que van a estar trabajando. Normalmente hay diseños con respecto a la norma que nos indican que se debe de diseñar a 2300 metros sobre el nivel del mar, ya que por norma, por cada 100 metros más de altura, se reduce la capacidad del transformador en un porcentaje. Esto, bueno, se tendría que ver en el caso de que así lo tengan. Lo mejor sería especificarlo al momento de pedir al transformador, saber exactamente dónde se va a instalar y solicitarlo para que trabaje a esa altura y que nos pueda entregar el 100% de la capacidad para la que está diseñado. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, la temperatura ambiente a la que va a operar el transformador es muy importante, ya que los aislamientos que éste tiene en la parte de los devanados están diseñados para trabajar, bueno, para soportar una temperatura de 105 grados Celsius. ¿Esto qué quiere decir? En los ejemplos tengo ahí dos ejemplos. Si yo tengo un transformador instalado en un área o en una ciudad donde la temperatura ambiente promedio es de 30 grados Celsius y un máximo de 40 grados Celsius en un periodo de 24 horas, lo que es un día, nuestro transformador se debe de seleccionar para una temperatura de sobrelevación de 65 grados Celsius.
Esto para llegar a la temperatura límite de los aislamientos, que es de 105 grados Celsius. En el caso de que yo tenga una temperatura ambiente promedio de 40 grados con una máxima de 50, mi transformador debe de estar diseñado para trabajar a una temperatura de sobreelevación de 55 grados Celsius. Esto para no sobrepasar la temperatura que mi aislamiento soporta en la parte interna y pueda mi transformador estar trabajando al 100% de la capacidad, teniendo una sobreelevación de 55 en el caso de estar trabajando a una temperatura promedio de 40. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, en el caso del enfriamiento, como les comentaba anteriormente, lo más común es que tengamos un transformador con enfriamiento ONAN. ¿Esto qué significa? Bueno, la O, bueno, viene de una nomenclatura en inglés. La O significa oil, que es un aceite mineral. N de manera natural. La A, que tiene un enfriamiento por medio de aire. Y enseguida una N, que es también de manera natural. ¿Qué quiere decir? Que el aire no está forzado y el aceite tampoco. Aquí, bueno, se maneja mucho con la parte del aceite. ¿El aceite en qué nos va a ayudar? Además del enfriamiento. Nos ayuda a que no se tenga una oxidación en la parte interna del transformador. Nos ayuda con la parte del enfriamiento. Nos ayuda a tener bueno, es un líquido aislante en el interior para no tener estos cortocircuitos, ya sea entre los devanados o el devanado y alguna parte metálica en la parte interior, ya sea con la estructura que soporta los núcleos o con el tanque. Y la otra con la que nos va a ayudar el aceite es a que por medio del aceite podemos mandar las pruebas al laboratorio, hacerle estudios y saber si el transformador ha tenido alguna falla, algún corto. Por medio del aceite lo podemos saber en los laboratorios, ya que se desprenden pues partículas en el momento de tener alguna falla y el aceite nos ayuda con esta parte. Bueno, continuando con la parte del enfriamiento, no, anterior. Continuando con la parte del enfriamiento, podemos tener transformadores en donde se puede agregar un paso más, que es ONAN o NAS. Esto quiere decir que nuestro transformador, eh, en la parte de los radiadores, se cuenta con ventiladores para poder extender la capacidad, tener un enfriamiento de nuestro aceite. Este nos puede ayudar a enfriar los devanados del transformador y poder sacar un poquito más de la capacidad de estos equipos. Aquí en esta parte, por norma, se nos indica que se puede aumentar hasta un 15% de capacidad de nuestro transformador hasta un transformador de 2499 kVA. Se puede extender hasta un 25% en transformadores que van desde los 2500 hasta los 10.000 kVA y se puede extender un 33% de la capacidad en transformadores superiores a 10.000 kVA o 10 MVA. Y en el caso de que nuestro transformador tenga dos pasos adicionales de enfriamiento, se puede tener, bueno, hasta 25% extra en la capacidad del transformador o hasta un 33% en el segundo paso. Siguiente, por favor. Aquí tengo el ejemplo de un transformador tipo subestación. Este tipo de transformadores, como lo veo ahí en la capacidad, pueden ser hasta de 15.000 kVA con un enfriamiento ONAN y hasta 28.000 kVA con un enfriamiento ONAF, esto pues, con la parte de los ventiladores en los radiadores. La oferta de Prolec, bueno, viene que en el lado de alta tensión puede manejarlos a 13.200, 23.000 o 34.500 volts. En la parte de baja tensión se puede tener de 220 a 440, a 440 o a 480. Y las capacidades van desde los 750 kVA hasta los 3.000 kVA.
En la columna del lado derecho tenemos la impedancia estándar que se maneja por norma, la cual puede ser desde un 4% hasta un 7%. Aquí en el ejemplo que tengo, bueno, es un transformador que se puede tener de manado de aluminio de hasta 5000 kVA. Superiores a este se utilizan de cobre por cuestiones de las dimensiones. Se puede tenerlo, bueno, se tiene de manera estándar un cambiador de derivaciones, el cual tiene eh, dos derivaciones hacia arriba y dos derivaciones hacia abajo, cada una con un 2.5%, ya que por norma se nos maneja que este es el estándar. Es de operación radial con un frente vivo y bueno, las boquillas de porcelana. Aquí es importante en este tipo de transformador seleccionar de acuerdo a su instalación que tengan en la industria si es un arreglo izquierdo o arreglo derecho. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos las boquillas del lado de alta del lado izquierdo, viendo el transformador de frente, como lo tengo en la imagen, si las boquillas del lado de alta están del lado izquierdo, se maneja que es un transformador de arreglo izquierdo. En el caso de que esté del lado contrario, las boquillas de alta tensión en el lado derecho, es un transformador con un arreglo derecho. Esto es importante mencionarlo también al momento de solicitar el transformador, ya que pues, bueno, una vez suministrado el transformador no se pueden hacer cambios y esto va de acuerdo a lo que ustedes requieran en la industria, en el proyecto, el cómo quieren tener el transformador, ya que en el lado de enfrente podemos tener, bueno, tenemos todos nuestros indicadores, como son los de presión, los de temperatura, los del nivel de aceite, y en el caso de requerirlo con contactos, tenemos una caja de control, como la que se ve en la imagen, en donde nosotros podemos sacar, pues, eh, nuestros cables, ¿no? Para que nos ayuden a llevar hacia algunas alarmas, hacia algunos controladores o lo que pues se vaya requiriendo. Es importante así que lo mencionen para saber qué lado es es el que se necesita en la industria. Siguiente, por favor. El transformador tipo estación. Este tipo de transformadores es básicamente como si fuera un tipo poste. De hecho, se fabrica con la misma norma, que es la NMXJ 116 de ANSI. Pero este tipo de transformadores van a unas capacidades mayores, que son, bueno, se manejan desde 225 kVA hasta 500 kVA. Los niveles de tensión que se manejan en el lado de alta pues, son 13200, 23000 o 34500 volts. Y en el lado de baja puede ser de 220, 440 o 480. Y bueno, este es muy similar al anterior en la parte de las características que se pueden seleccionar. Siguiente, por favor. Bueno, ya entrando en materia de los conductores para distribución subterránea, podemos tener, bueno, diferentes características en nuestros cables, las que van a poder pues, ser seleccionadas de acuerdo a la necesidad del proyecto, ¿no? Aquí en estos dos conductores tenemos varias diferencias. La primera, bueno, el conductor en un lado es de cobre, en el otro es de aluminio. Como bien sabemos, el cobre se le designa un 100% de conductividad eléctrica, es un conductor por excelencia. Y en el aluminio se le considera un 62% de conductividad eléctrica con respecto a la del cobre. Esto, bueno, es importante mencionarlo, eh, ya que pues va a depender del espacio que se tenga ahí en las instalaciones, en los ductos, las conexiones que requieran, ya sea de cobre o de aluminio, los calibres que se van a necesitar instalar, ya que en el caso de ser aluminio hay que incrementarlo un poco el calibre para que pueda tener una capacidad de conducción de corriente similar a la del cobre. Y bueno, sabiendo también que el cobre pues es más resistente a la corrosión o ambientes de oxidación. Sus conexiones eh,
son un poco más seguras con respecto a la dilatación del calentamiento y enfriamiento constante de las conexiones o de las uniones con respecto a la del aluminio. El aluminio como beneficio, bueno, es un material más ligero y es un material más económico que el cobre. Otra de la diferencia que podemos ver entre estos dos conductores es la pantalla metálica. Del lado izquierdo tenemos una pantalla metálica hecha con alambres de cobre y del lado derecho tenemos una pantalla metálica hecha con cintas de cobre. Estas van pues helicoidalmente alrededor de todo, va alrededor del cable y por toda la longitud de este. Siguiente, por favor. Más adelante vemos ahí las características de cada una de las partes. Otro tipo de cables que se utilizan de manera subterránea es este, que es muy similar al que veíamos al inicio, con una especificación internacional. Este tipo de cable, bueno, vamos a ver algunas diferencias ahí, en el que tiene, además de la pantalla metálica, tiene algunas cintas adicionales y su cubierta exterior tiene algunas características también diferentes. Siguiente, por favor. Como elementos de un conductor, de un cable de media tensión, vamos a tener primero lo que es el conductor. Ya lo vimos, puede ser de cobre o puede ser de aluminio, de acuerdo a lo que se necesite. Enseguida tenemos unas pantallas semiconductoras. Estas pantallas semiconductoras nos van a ayudar a uniformizar el campo eléctrico generado por nuestros cables, ya que debido a los niveles de tensión se generan campos eléctricos que hay que uniformizar. El aislamiento, bueno, es un elemento que nos va a ayudar a tener una distancia o a tener pues una barrera para no tener fugas eléctricas. Este aislamiento, bueno, ya viene dimensionado para soportar los niveles de tensión que se tienen, de acuerdo a lo que se tiene pues, en el cable, ¿no? De acuerdo al calibre y al nivel de tensión. Enseguida tenemos una pantalla metálica. Anterior. Enseguida tenemos la pantalla metálica, que en este caso es de alambres de cobre. Esta pantalla metálica nos va a ayudar a que todos los campos eléctricos que se generan en nuestro conductor se, lleguen a la pantalla metálica de alambres y estos puedan ser llevados de manera segura con una conexión a tierra. En el caso de tener una pantalla metálica de cintas de cobre, esta también nos va a ayudar a llevar estos campos eléctricos hacia, hacia tierra en una conexión y nos ayuda a que al momento de manejar nuestro cable o que nuestro cable tenga contacto con otros cables o esté cercano a una parte metálica o a tierra, no tengamos una fuga directa o al momento de manejarlo, pues no se tenga una descarga a través de la persona que maneje el cable. Y la cubierta, bueno, esta cubierta exterior nos ayuda a tener un soporte mecánico en nuestro cable. Cualquier rasgadura o si está instalado en intemperie o cualquier otro tipo de condición externa a la de nuestro cable, la cubierta está diseñada para eso, para estar pues protegiendo a nuestro cable de los agentes externos que pudiéramos llegar a tener. Siguiente, por favor. Este tipo de cable tiene unas características distintas. En primera, nuestro conductor es un conductor sellado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que entre los alambritos, en los intersticios que tenemos en nuestro conductor, se va a encontrar unos elementos como unos hilitos. Es un material que está diseñado para absorber la humedad que pudiera llegar a tener nuestro conductor. En el caso de estar expuesto a condiciones húmedas o en alguna conexión donde se tenga humedad, estos elementos que se tienen entre los alambres absorben esta humedad y evitan que se vaya a lo largo de nuestro cable y pueda generarnos fallas.
Tenemos enseguida sus pantallas semiconductoras, como en el anterior. Tenemos el aislamiento, que nos ayuda pues a esta parte de no tener una fuga eléctrica o alguna corriente fuera de nuestro conductor. Tenemos enseguida los elementos bloqueadores de humedad. Estas son cintas que se encuentran antes y después de nuestra pantalla metálica de alambres o de cintas, según sea el caso. Estas se utilizan cuando se va a instalar un cable en lugares húmedos o en lugares con mucha presencia de agua, ¿no? En lugares subterráneos donde hay mucha agua en el ambiente o en el terreno. Bueno, y viene su pantalla metálica, en este caso de alambres, de cobre, y una cubierta. Esta cubierta es un poco distinta. Esta cubierta está hecha con polietileno de alta densidad, que por especificación de CFE, pues se nos pide que sea de color negro y tenga 3 franjas rojas en toda su longitud. El polietileno de alta densidad es un material que tiene un mejor comportamiento en el caso de estar el cable expuesto a la humedad constante. Una cubierta normal se fabrica de PVC y en el caso de que se solicite este tipo de conductores para zonas húmedas o mojadas, se diseña o se fabrica con una cubierta de polietileno de alta densidad. Siguiente, por favor. Bueno, especificación de CFE y especificación ANSI. Hay algunas diferencias que vamos a encontrar en estas dos normas, bueno, especificación de CFE y las normas de ANSI o normas mexicanas. Para los cables de media tensión, eh, las especificaciones las encontramos en la especificación E1000-16 de Comisión Federal de Electricidad, la cual nos va a hablar de cables de potencia monopolares de 5 a 35 kV. Y para normas mexicanas nos va a regir la NMXJ 142 diagonal 1 de ANSE, la cual nos habla de cables de energía con pantalla metálica. Bien, aquí hay una tabla comparativa entre las normas. Para CFE, en el conductor podemos utilizar ya sea cobre o aluminio. Comisión Federal de Electricidad en su especificación nos indica que para ambientes secos el conductor debe estar sellado. Y para ambientes húmedos, el conductor, además de estar sellado, nuestro cable debe de contar con cintas bloqueadoras de humedad. Es por eso que aquí dice que el conductor sellado es obligatorio en cualquiera de estas dos ambientes de instalación, ya sea un ambiente seco o un ambiente mojado. En la parte de la norma mexicana se nos dice que puede ser cobre y puede ser aluminio y el conductor sellado es opcional. Bueno, va a ir seleccionado de acuerdo a las condiciones que ustedes tengan en el lugar de la instalación. Puede ser un conductor sin los elementos bloqueadores de humedad, que es conductor sin estar sellado, o el conductor sellado. En la parte de los aislamientos, Comisión Federal de Electricidad solo acepta que sea XLP o XLP-RA. Y en la parte de ANSE o normas mexicanas puede ser XLP, XLP-RA o EPR. ¿Cuáles son las diferencias en estos aislamientos? Bueno, el XLP es un aislamiento de polietileno de cadena cruzada. Cuando tenemos un adicional como es el RA, ese significa que es retardante a las arborescencias. Las arborescencias es un efecto que se produce en nuestro aislamiento cuando se tiene presencia de humedad. Al estar la humedad en contacto directo con nuestro aislamiento y los campos eléctricos, o bueno, nuestro conductor con energía eléctrica y generando campos eléctricos, se van generando unas pequeñas fallas o
pues, pequeños defectos en nuestro aislamiento que se asimilan a las ramas de un árbol, es por eso que se le da el nombre de arborescencia. Esta falla va caminando en nuestro aislamiento y en el momento de que cruza de lado a lado de nuestro aislamiento se produce una falla hacia nuestra pantalla metálica directamente, ¿no? El aislamiento se rompe, se tiene la falla. Estas son las arborescencias. Cuando nosotros tenemos un XLPRA, este es un retardante a las arborescencias. Es un elemento que se utiliza mucho para cables ¿no? Cuando están instalados en ambientes húmedos o mojados. Como Viacom, quiero comentarles que nosotros fabricamos los XLPRA ya por default a un precio competitivo en comparación con un XLP. Este plus del RA ya nosotros lo manejamos en la fabricación por default. Y el aislamiento EPR, que es un etileno propileno, solo se utiliza cuando se pide un cable con fabricación bajo norma mexicana. Es un aislamiento, este aislamiento el EPR es el que mejor se comporta en condiciones húmedas y es un aislamiento un poco más flexible que el XLP. Comisión Federal de Electricidad no lo contempla, no lo considera en sus especificaciones, es por eso que no se tiene considerado o aprobado, ¿no? El nivel de aislamiento, bueno, se puede tener un 100% o un 133%. El 100% lo vamos a tener cuando se cumplen dos condiciones. Una, que nuestro cable esté conectado a tierra sólidamente. Y la otra, que nuestras protecciones tengan un funcionamiento en un tiempo menor a un minuto. En el caso de un 133% se utiliza cuando alguna de estas dos condiciones no se cumplen. Bueno, el aislamiento es un poco más grueso y puede soportar un nivel de tensión mayor en, eh, en el caso de una sobrelevación de tensión, un nivel de tensión pico, vaya. La pantalla metálica se puede ser de alambres por parte de Comisión Federal de Electricidad y en la norma mexicana puede ser de alambres o de cintas de cobre. Esta diferencia, bueno, ambos funcionan para llevar nuestras corrientes generadas con el paso de la corriente. Estos campos eléctricos se llevan y se aterrizan de manera segura, bueno, se conectan de manera segura a tierra. En el caso de ser cintas, se permite solamente por la norma mexicana y muchas veces se utilizan estas cintas porque nuestro conductor va a estar instalado en una charola portacables. Es importante aquí mencionarle que para que nuestro cable esté aprobado para instalarse en charolas, debe de contar con una pantalla metálica de cintas de cobre. Esto es por una prueba que se les hace a la exposición de fuego y solamente el cable que tiene cintas de cobre pasa esta prueba. Además de que por norma solo se permite así. Una OBE que les va a revisar su proyecto y encuentra un cable de media tensión instalado en charolas y este tiene una pantalla metálica de alambres, no se los va a aprobar, ¿no? Este tiene que contar con una pantalla de cintas de cobre y debe de tener un marcado CT para su aprobación. Los calibres de los alambres de la pantalla metálica en la especificación de CFE se nos dice que debe de ser de un calibre 22 AWG. Esto solo va variando el número de alambres de acuerdo a el nivel de tensión o el calibre. Y en el caso de la norma mexicana se nos permite que los alambres sean de calibre 18, 20 o 22. Esto va dependiendo de acuerdo al calibre o al nivel de tensión que se tiene en nuestro cable. La cubierta en Comisión Federal de Electricidad se nos dice que si es PVC debe de ser rojo y si es de polietileno, en el caso de instalarse en lugares mojados, debe ser de color negro con 3 franjas rojas. Y para norma mexicana se nos permite cualquier material en la cubierta, ya sea de PVC, polietileno, un PVC LS o LS0H o cualquiera otro, ¿no? Cualquiera de los otros y no se nos tiene una restricción en cuanto al color, pero lo convencional es que se utilice de color rojo o en el polietileno de color negro.
Los niveles de tensión en Comisión Federal de Electricidad solo se utilizan el 5, 15, 25 y 35 kV. En caso de norma mexicana se utilizan 5, 8, 15, 25 y 35 kV. La diferencia es solamente que la norma mexicana nos permite un nivel de tensión de 8 kV, en tanto que Comisión no lo tiene contemplado. La designación para CFE solo se nos indican algunos de los calibres, como puede ser un 0, 3 ceros, 250, 500. Estos van pues solo seleccionados por Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo al sistema que ellos manejan. Y en cuanto a la norma mexicana, se nos permiten todos los calibres, que bueno, que todos los calibres que se tienen por norma. Los certificados de Comisión Federal de Electricidad se nos solicita que sea mediante protocolo, la PEM, y cuenta con una aprobación y un sigla 03. En cuanto a norma mexicana, eh, se nos, se nos da pues el certificado de ANSER, ¿no? De que es de la Asociación de Normalización y Certificación. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los aislamientos, les comentaba, tenemos tres, lo que es el polietileno de cadena cruzada, polietileno de cadena cruzada retardante a las arborescencias, y nuestro aislamiento EPR, que es el etileno propileno rubber, ¿no? Hay una designación de Estados Unidos. Bueno, aquí como les comentaba, la diferencia es pues la capacidad de estar trabajando en ambientes húmedos. El retardante a las arborescencias nos retarda esta falla que se puede tener en presencia de la humedad. Y el EPR, que es el material que mejor se comporta en condiciones húmedas, pues, tiene una consistencia más flexible. Este no lo acepta CFE por una diferencia que tiene en su constante dieléctrica, en donde permite un poco más de pérdidas, y CFE considera que, bueno, estas pérdidas sí les afectan a ellos por los cientos de kilómetros, miles de kilómetros que tienen ellos instalados. Es por eso que solo ellos consideran el XLP o XLP-RA. Podemos encontrar en algunos cables que va a venir como XLP-TR. Esto es lo mismo que el RA, es Free Retardant en inglés. Y bueno, estamos hablando del mismo aislamiento. Siguiente, por favor. Aquí les hablo un poquito de lo que es la función de la pantalla metálica que vamos a encontrar en nuestros cables. En el primer caso, en la imagen de la izquierda, vamos a encontrar un cable de media tensión que no tiene una pantalla metálica. Entonces vemos que los campos eléctricos que se generan se van a enfocar más hacia un lado, que es hacia una parte metálica, o que está aterrizada, está aterrizada. Entonces los campos eléctricos se van hacia ese lado, se inclinan hacia ese lado. Esto va a generar que nuestro aislamiento tenga una sobrecarga en uno de sus lados, y pues esto nos lleva a que nuestro cable o nuestro aislamiento tenga un envejecimiento prematuro. Esto quiere decir que la falla de nuestro aislamiento puede verse en un tiempo más corto a que si trabajara con una pantalla metálica, como se ve en el lado derecho, en donde se uniformiza este campo y se puede llevar hacia nuestra pantalla y se lleva a aterrizar de manera segura. Los dos tipos de pantalla metálica, como nos comentábamos, es de cintas de cobre o de alambres de cobre. Y enseguida, bueno, enseguida tengo la prueba que se le hace a los cables de media tensión con cintas de cobre en una charola. Siguiente, por favor. Esta es la prueba que se les aplica a los cables de media tensión en exposición al fuego. Esta es una charola, se coloca el cable de manera vertical y se le prende fuego en la parte de abajo. Esto se le deja durante 20 minutos y el cable debe ser capaz de soportar o de no hacer la propagación de este fuego. Esta prueba consiste en que el fuego no debe de pasar una altura mayor a 2,44 metros
Y bueno, en caso de que esto así suceda, quiere decir que nuestro cable está aprobado y se le designa con un marcado CT. Este marcado está por obligación en la norma de instalaciones, se nos indica en el artículo 392. Ahí lo pueden encontrar. Perdón. Siguiente, por favor. Para la cubierta vamos a tener pues, los dos tipos de cubiertas, ya sea de polietileno de alta densidad o en el caso del lado derecho de PVC LS, PVC LS0H, de acuerdo a las características que se requieran al lugar de instalación. Y bueno, en Viacom tenemos un certificado bueno, una característica o un atributo en nuestros cables que es el marcado RAD, que es un recubrimiento altamente deslizable. Bueno, ayuda a que nuestro cable se deslice de manera más fácil dentro del ducto y no requiera de algún aditamiento adicional, ¿no? Para el manejo. Esta reducción del esfuerzo, bueno, esta reducción de fricción nos va a ayudar a reducir los tiempos de instalación, disminuimos el esfuerzo mecánico que ejercemos sobre el cable, lo cual nos ayuda para evitar desgarres, facilita el manejo en los ductos y bueno, la calidad que estamos entregando pues es mayor a la que se exige por parte de las normas. Siguiente, por favor. Y bueno, estos son los aspectos que deben de considerar para la especificación o solicitud de un cable de media tensión, lo que es su nivel de tensión al que va a operar, y el tipo de conductor que se va a utilizar, que va a ser en base a la temperatura máxima de operación del conductor, el ambiente de operación que existe, ya sea seco o húmedo, las condiciones que se van a tener de la instalación, como es en charola o en ducto, directamente enterrado, o lo que ustedes requieran en el caso de solicitar algún cable con alguna armadura adicional, y la capacidad de conducción de corriente o el calibre que ustedes requieren para su instalación y la norma con la que se debe de cumplir, ya sea con CFE o con con norma mexicana. Siguiente, por favor. Los transformadores pedestales, bueno, son de este tipo y me imagino que ustedes ya los conocen o lo han trabajado con ellos o los han visto. Muchas veces los encontramos instalados en tiendas de autoservicio. Son estos transformadores que se utilizan mucho en este tipo de tiendas. Su, su llegada de media tensión es de manera subterránea y la salida también es de manera subterránea. Esto lo hace para una instalación más limpia. Siguiente, por favor. Algunos de los accesorios que vamos a encontrar en nuestros transformadores, en este caso del tipo monofásico, vamos a ver que tiene, bueno, boquillas de alta tensión, en este caso del tipo pozo. Vamos a encontrar que este transformador es del tipo anillo, en el cual tenemos en sus boquillas de alta tensión, tenemos el lado A y el lado B. Esto quiere decir que a nuestro transformador le llega, o sea, le suministra energía del lado A y este puede suministrar en media tensión hacia otros transformadores. Este tipo de sistemas los utiliza Comisión Federal de Electricidad para tener un sistema interconectado, ¿no? Y no tener algún ramal radial en donde se puedan generar algunas pues, desconexiones o que les pueda ayudar a ellos para tener un sistema más coordinado. Podemos encontrar en este tipo de transformadores también, bueno, sus válvulas de alivio de sobrepresión, interruptor termomagnético en el caso de que así lo soliciten. En el lado de baja tenemos también sus conexiones para baja tensión, sus boquillas, que pueden ser de diferentes tipos. Y bueno, su conexión inferior para drenado de aceite, esta válvula, pues todos los transformadores de aceite lo tienen, ¿va? Para el drenado y muestreo del aceite. Siguiente, por favor. En el caso de un transformador pedestal tipo trifásico, vamos a encontrar este tipo de accesorios.
En el lado izquierdo tenemos el lado de media tensión o lado primario, en donde tenemos ahí ya las tres boquillas de media tensión. En este caso es un transformador del tipo radial, en donde solo se alimenta al transformador y este no tiene un regreso o un retorno en niveles de media tensión. Tiene un seccionador, es el cambiador de tap, que es el que les comentaba, que es dos pasos hacia abajo y dos pasos hacia arriba, con una variación de un 2.5% del nivel de tensión. Tiene digo, el cambiador de derivaciones y el seccionador para dejar fuera el transformador o hacer la conexión en la parte interna. Tiene la barra de conexiones a tierra del lado de alta tensión. Del lado del derecho, del lado de baja, vamos a tener sus válvulas de sobrepresión, algunos indicadores como son los de temperatura del líquido. Podemos tener algunos indicadores ahí también para el nivel de líquido de las del aceite, del aceite. Tenemos sus boquillas en el lado de baja tensión y tenemos las placas de características que nuestro transformador, con el que nuestro transformador va a contar y ahí donde se nos va a informar todo lo que tiene nuestro transformador en cuanto a sus características, ¿no? Las conexiones, impedancia, niveles de tensión, todo esto. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las características con las que vamos a tener para nuestros transformadores y poder seleccionarlo. Primero, si es monofásico o trifásico. Enseguida, ¿con qué norma debe de cumplir? Norma K o norma J. Como les mencionaba, norma K cuando se cumple con las especificaciones de CFE y norma J cuando se cumple con las condiciones o especificaciones de las normas mexicanas. El tipo de operación puede ser del tipo radial o anillo, de acuerdo al sistema que ustedes tienen. La conexión, bueno, en el caso del monofásico es de fase a tierra, de manera trifilar, o en el caso de que sea un transformador trifásico puede ser delta estrella, estrella estrella o alguna otra variante de estas. Los niveles de tensión se tienen de 13.200, 22.860 o 23.000 y de 33.000. Esto en el lado del trifásico puede ser delta o puede ser estrella. Los niveles de tensión en el lado secundario en un monofásico se tienen de 240 a 120 y en el caso de un transformador trifásico se tiene 440 a 254, 480 277 o 220 a 127. Las capacidades, bueno, varían. Estas son las que se tienen por norma. En el caso del monofásico, estas son las que se tienen o se consideran en las especificaciones de Comisión Federal de Electricidad. Y en el lado trifásico tengo los que se consideran con norma mexicana y además identificados con un asterisco, los que se tienen identificados o especificados con norma K. El tipo de enfriamiento en este tipo de transformadores es de aceite natural OA o lo pueden encontrar como ONAN. Y las modificaciones que se pueden hacer al transformador, bueno, son estas que se tienen aquí, que van a ir de acuerdo a las necesidades específicas que ustedes tengan en campo. Ya sea que requieran un transformador con interruptor termomagnético del lado de baja, alguna impedancia garantizada. En el caso de requerir aceite vegetal, el aceite vegetal, bueno, utilizado en lugares de reunión, ya sea escuelas, hospitales o centros comerciales, y que el transformador se tenga instalado al interior de este tipo de instalaciones. Se solicita que sea de aceite vegetal o que se tenga una protección al transformador para el caso de alguna sobrecarga. Esto, bueno, esto lo pueden ahí encontrar en el artículo 423 de la norma. Las boquillas del lado de alta tensión pueden ser tipo perno para 600 volt o tipo pozo para 200 volt. Digo, 200 amperes, disculpa. Los tanques pueden ser de acero inoxidable o de acero al carbón. Los demanados de alta pueden ser de cobre y en el lado de baja de aluminio o ambos pueden ser de cobre-cobre. El estándar que se maneja es que los demanados sean de aluminio en ambos lados. Y la tensión, bueno, puede ser, se puede variar a 13.800, en algunos casos así lo solicitan, ¿no? También. Siguiente, por favor.
Ya para terminar, irnos un poquito más rápido por el tiempo. El transformador tipo poste, bueno, los encontramos instalados directamente en los postes. Estos los vamos a ver en zonas urbanas o en zonas rurales, en donde la instalación que se tiene de media tensión es de manera aérea, con cables AC normalmente. Y bueno, en el lado de abajo se tienen para llegar a cables tipo PSD o WP, ¿no? Que es para prueba de la intemperie. Siguiente, por favor. Los vamos a encontrar como transformadores trifásicos, en este caso, en donde encontramos las boquillas de alta tensión en la parte de arriba, en la tapa del transformador, y van a venir pues sus tres boquillas. Y para el lado de baja los vamos a encontrar en la pared del tanque. Estas pues vienen sus tres fases y una para conexión a neutro y tierra. En estos transformadores, bueno, vamos a encontrar sus orejas de izaje, las válvulas de alivio de sobrepresión, placas de datos, y podemos tener ahí también algunos adicionales para este tipo de transformadores. Siguiente, por favor. Este es un transformador tipo poste monofásico con dos boquillas en el lado de alta y se puede tener también con una boquilla en el lado de alta. Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí vamos a encontrar algunas características que podemos tener en nuestros transformadores. En este caso es un transformador tipo monofásico de 15 kVA autoprotegido. En caso de tener un transformador del tipo autoprotegido, va a contar con cuatro características adicionales a las que podemos encontrar con un transformador de manera convencional. El que es un apartarrayos, que vamos a encontrar uno por boquilla en el lado de alta tensión. En el caso de tener dos boquillas, vamos a encontrar dos apartarrayos ahí. Vamos a encontrar también que tienen un fusible de expulsión por cada boquilla. Este fusible de expulsión viene pues, en la parte de adentro del transformador. Vamos a tener también un interruptor termomagnético que nos va a ayudar en el caso de tener alguna falla, que nuestro transformador se saque de funcionamiento. Y una luz indicadora de sobrecarga en el caso de que nuestro transformador tenga pues este tipo de condiciones, se nos va a poder indicar con una luz. Siguiente, por favor. Las conexiones internas que tenemos en nuestro transformador tipo poste monofásico, como les mencionaba, ya sea de una boquilla del lado de alta, vamos a tener la conexión hacia el devanado y este conectado a tierra. Y en el lado de baja vamos a tener sus dos líneas y un neutro. En el caso de tener dos boquillas del lado de alta, vamos a tener pues la conexión de una línea a otra que pasa por el devanado, y al igual en la parte de la baja tensión vamos a tener dos líneas y el neutro. Los niveles de tensión que encontramos en este tipo de transformadores los tengo del lado derecho, en donde es 13200 a 12240. En el caso de dos boquillas del lado de alta, 13207 620 para alta y 12240 en el caso del transformador que solo tiene una boquilla en el lado de alta. Y así sucesivamente para los ejemplos de abajo, 23.000 volts o 33.000 volts. Siguiente, por favor. Bueno, las características que vamos a tener en nuestros transformadores tipo poste son estas, donde vamos a poder seleccionar si es un transformador del tipo monofásico o trifásico, qué especificación debe de cumplir, ya sea con norma K o norma J, las tensiones que tenemos en el lado primario, que pueden ser 13.200, 23 o 33.000 volts. En el lado secundario vamos a tener que en el lado monofásico es de 120-240 y en el lado trifásico puede ser 220, 127, 440, 254 o algunos transformadores con alguna condición especial para poder tener 440, 254 y hacer un cambio en sus conexiones a 220, 127. Las capacidades con las que se tiene, bueno, son estas que se presentan y identifico con un asterisco las que se tienen con cumplimiento de norma K. Sí, en el lado de los trifásicos, estos se contemplan para norma K o norma J.
El tipo de enfriamiento en este tipo de transformadores es de aceite natural. En este tipo de transformadores no se utiliza el aceite vegetal. Este es un aceite mineral. Y bueno, las modificaciones que se puede tener es, como les mencionaba, solicitar un transformador autoprotegido en el caso de que así se requiera. Normalmente los están solicitando por Comisión Federal de Electricidad o tener un transformador tipo Costa en el que tiene unas variantes ahí en su tanque para este tipo de condiciones a las que va a estar trabajando. Y bueno, de mi parte sería todo. Por ahí nos pasamos un poquito con el tiempo por las fallas que tuvimos al inicio. Este, ¿Cómo ven? ¿Contestamos algunas preguntas? ¿O cómo andamos ahí de tiempo? Pues si gustas, contestamos tres preguntas. Una dice, ¿cuál es la diferencia entre un transformador tipo K con un transformador como el que dijo usted, normas K? Transformador, norma K o norma J. Bueno, las diferencias, norma K y norma J, son las especificaciones. Uno se cumple, norma K cumple con las especificaciones de Comisión Federal de Electricidad. Esto pues va de acuerdo a las eficiencias o los materiales que se debe de utilizar. Y en el caso de ser normas J, se cumple con las normas mexicanas. No sé, por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos. Si quieres, dale ahí a la presentación, dos espacios más. Hacia adelante. Hacia adelante. Siguiente. En el caso de tener un transformador, por ejemplo, normas J, vamos a tener para los postes la norma de fabricación, norma mexicana J116. En el caso de que sean transformadores tipo subestación o transformadores de potencia, vamos a tener la norma NMX J284 de ANSE. O en el caso de los pedestales, es la norma mexicana NMX J285 de ANSE también. Estas son las que se cumplen para que sea un transformador norma J. Si le das otro clic, por favor, en la presentación. Aquí, bueno, viene ahí también la de los pedestales, que les mencionaba, la 285. Y para los que son norma K, cumplen con las especificaciones de comisión, ya sea la 04 para pedestales hasta 100 kVA, la 05 para sumergibles, 07 para pedestal, subterráneo hasta 500 kVA, 300 y 500 kVA, la 08 que viene hasta 225 kVA, la especificación K4019 que es para sumergibles monofásicos y la 22 para sumergibles trifásicos. Estas son las diferencias entre ellos. Los transformadores cumplen con normas o especificaciones que se piden, ya sea por norma mexicana o por especificaciones de Comisión Federal de Electricidad. Perfecto, nos vamos con otra pregunta. Buenos días. En caso de un transformador tipo unicornio, ¿por qué son especialmente peligrosos? Bueno, por ahí bueno, no sé exactamente a qué se refiere peligrosos. Por ahí he escuchado muchas veces que lo que pasa con esos transformadores es que en su conexión, como va de una línea al devanado y de este devanado hacia tierra, la manera segura de conectarlos es que se vaya a una conexión de tierra en el mismo sistema de Comisión Federal de Electricidad. Así no es peligroso. Hay ocasiones, muchas veces en zonas rurales, en donde la conexión a tierra la bajan directamente por el poste, entonces ahí sí es potencialmente peligroso, ya que estás exponiendo a las personas o a los animales a tener un contacto con estas líneas y puede tener alguna descarga hacia las personas o generarse algún campo eléctrico alrededor de este.
pero como les comento, si se conecta a la parte superior al mismo sistema, no debe de ser potencialmente peligroso. Perfecto. Nos vamos con la última pregunta. Fidel, en los pedestales Monof normalmente traen al frente el cambiador de derivaciones. No, en los monofásicos no lo tienen. Transformadores pedestales monofásicos. ¿Qué se Ok, refiere? perfecto. Bueno, ya igual con estas preguntas terminamos para pasar a al siguiente tema. Ok. Muchísimas gracias, ingeniero Fidel, por su participación y gracias a todos los asistentes por estar presentes en este tema. Esta capacitación sí está siendo grabada y se va a subir a nuestro canal de YouTube la siguiente semana, al igual que algunas dudas que por ahí quedaron pendientes, Por ahí, vamos a llegar a hacer la respuesta por correo. Dime, Fidel. ok. Les quería comentar para estas dudas o algunos casos que quieran revisar, pueden descargar el manual del electricista directamente de la página de Viacom. Quizás muchas de sus dudas se puedan resolver con este manualito o en el caso de tener las dudas pueden hacerlas llegar al correo de este manual, Ok, ¿no? También para que lo puedan tener. perfecto. Muchísimas gracias, Fidel. Este, y por ahí también, bueno, ya pueden descargar el manual y cualquier otra información que nos quiera compartir el ingeniero Fidel, se las haremos llegar a su correo.